El tema que estaremos viendo hoy, el acuerdo entre las partes, Brit Vein Habetarim, en hebreo. Esta porción, la sexta aliyá, está en el Sefer Bereshit, libro de Génesis, capítulo 15, verso 7, hasta el capítulo 17, verso 6. Con el permiso de Kadosh Baruj Hu, estaremos leyendo el verso 7. Le dijo, Ani Hashem, yo soy Adonai, que te sacó de Ur Kasdim, Ur de los Caldeos, para darte esta Eretz como herencia. Vemos claramente por las escrituras que Eretz Israel le pertenece a Abraham y a su descendencia, a nadie más. Y a como dice, con ningún otro pueblo he hecho pacto, sino contigo, oh Israel. El único país que tiene en su carta magna la escritura del terreno que le pertenece por decreto divino es Israel. Más nadie, señoras y señores. El resto es comentario. Pero bien, estaremos viendo el acuerdo entre las partes. Hashem le promete a Abraham descendencia. Recuerden que Abraham ya era un anciano y no tenía hijo, y no tanto por él, sino por Sara, que le había cesado la costumbre, porque los espermas del hombre, aunque ya sea un anciano, están vivos y pueden fecundar. Después que Abraham ganó la batalla contra los 4 reyes, tuvo miedo, estaba preocupado. He matado seres humanos en la guerra. Quizás hubo gente justa entre ellos. Pregunta y cosas que siempre suceden para estas cosas de una guerra. No temas, Hashem lo consoló. Arrancaste las espinas del campo. Abraham seguía inquieto. Quizás mi porción en el mundo por venir ya se haya consumido en este mundo. Después de haberme salvado milagrosamente de la hoguera de Nimrod, fui victorioso ante un ejército de 4 reyes poderosos. ¿Es posible que ya no reciba ninguna recompensa en el Olam Habá, en el mundo venidero? Hashem le aseguró, a pesar de los milagros que experimentaste, yo no te quité nada de tu futura recompensa. Mereces todos los portentos, los milagros que se te concedieron, porque nada de lo que hiciste fue por ti, todo fue por mi nombre. Por lo tanto, tu recompensa está intacta para el Olam Habá, mundo venidero. ¿Puedo hacerte un pedido?, preguntó Abraham. Pide lo que quieras, contestó Kadosh Baruj Hu, Hashem Itbaraj. Cualquier cosa que me concedas será inútil para mí, dijo Abraham, mientras yo sea estéril y no tenga benei, no tenga hijos. El fuerte deseo de Abraham de tener hijos se debía a que quería fundar una nación para servir a Hashem. ¿Quién tomará mi lugar cuando yo muera?, preguntó. ¿Será Lot quien desea ser mi heredero o un excelente alumno, Eliezer, quien enseña mi Torá a otros? Ninguno te heredará, Hashem le prometió. Tu propio hijo lo hará. Ribono shel olam, amo del universo, objetó Abraham. He visto en las Kohabim en hebreo es estrella. Recuerden que Abraham era un astrónomo. Que no podré tener un hijo. Olvida la astronomía, Hashem contestó. Tu destino está por encima de la prognosis de las Kohabim, de las estrellas.
La nación de Israel no está suspe- supeti- supeditada al masal. El masal es el destino natural o profético. Una vez el Rab Yanaí y el Rab Yohanan estaban parados en las puertas de Tiberia. Junto a ellos estaban dos astrólogos gentiles quienes observaban a todos los trabajadores cómo iban a sus labores en la mañana. ¿Ven ahí a esos dos hombres entre los trabajadores?, preguntaron a los sabios. Salen a trabajar esta mañana, pero jamás volverán con vida. Están destinados a morir de una picadura de serpiente. Eso dijeron los Rashaim, los malvados. Rab Yanai y Rab Yohanan esperaron que los trabajadores volvieran. Entre ellos estaban los trabajadores de quienes habían hablado los astrólogos. ¿Acaso no dijeron que esos dos no volverían de sus trabajos con vida porque serían mordidos por una serpiente? Preguntaron los Jajamín, los sabios. Sí, confirmaron los astrólogos, pero volvieron en shalom, en paz, comentaron los sabios. Los astrólogos llamaron a los dos hombres y les preguntaron, ¿qué hicieron hoy? Lo mismo de todos los días, contestaron. Rezamos, y aquí viene el rezo solemne de todo israelita, por la mañana y por la tarde, al acostarse y al levantarse. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Eloa, el Señor es uno y único. Y fuimos a trabajar, dijimos eso y nos fuimos a trabajar. Ustedes son judíos, exclamaron los brujos, los astrólogos. Las predicciones de los astrólogos no son aplicables a los Yehudim, a los hebreos, a los israelitas. El masal de Kaal Israel no es absoluto, es posible modificarlo mediante la oración, la caridad y los méritos espirituales. Hashem le prometió a Abraham, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas de los Shamayim, Jacobim, Hashamayim. Abraham tenía emunat Hashem, fe plena en Dios, y no le pidió una señal para corroborar su palabra. Qué importante es la emuná, la fe, que fue el mérito a su fe que Abraham heredó este Olam y este mundo, el mundo venidero y el mundo Olam Hasé, este mundo presente. Cuán importante es para la gente tener fe. Esto se puede esperar y aprender de la historia de la comadreja y el manantial. Una vez, una niña se alejó mucho de la casa de su padre y se perdió en aquel lugar y de repente se encontró en el desierto. Caminó un largo tiempo y estaba muy sedienta para su alivio. Entonces descubrió un aljabe a la distancia. Corrió hacia él y encontró una soga adentro. Voy a bajar para recoger un poco de agua, pensó. Descendió y bebió, pero cuando quiso volver a subir, no pudo hacerlo. Lloró amargamente y pidió ayuda. Pero, ¿a quién? ¿Quién le iba a escuchar? En eso, pasaba por aquel lugar desértico. Justo en ese momento, pasó un joven y escuchó el grito a las profundidades del pozo. Sorprendido, gritó, ¿quién está ahí? ¿Eres un demonio o un ser humano? La niña gritó desde el fondo y le relató lo que le había ocurrido. Se lamentó de su suerte y le pidió ayuda para salir del pozo. Te ayudaré, dijo, con una condición.
¿aceptas casarte conmigo? La niña aceptó y él la ayudó a salir del pozo. Hablaron entre sí y se pusieron de acuerdo para casarse. El joven prometió dirigirse a sus padres lo antes posible y comprometerse oficialmente. ¿Quién son nuestros testigos del compromiso?, preguntó la niña. En ese momento pasó una comadreja y el joven dijo: deja que la comadreja y el manantial sean nuestros testigos, de que seremos muy fieles el uno para el otro. Partieron el joven a su hogar y ella a su casa de su padre. Ella permaneció en casa esperando que su prometido llegara y cumpliera con su promesa. El tiempo pasó y él nunca apareció. Los padres de la niña le propusieron otros candidatos, pero ella se negaba diciendo que no se podía casar con ningún otro. No le importaba quién era el propuesto. Ella se mantuvo firme en su posición negativa. Con el tiempo la gente la consideraba extraña y perdieron la esperanza de que algún día se casara. ¿Y qué pasó con aquel joven? Cuando volvió a su hogar, estaba demasiado ocupado y olvidó el episodio en el desierto. Se casó con una joven de su pueblo. Su esposa le dio un hijo, pero cuando el bebé tuvo 3 meses ocurrió una desgracia. El bebé fue mordido por una comadreja y murió. Tuvieron otro varón, pero un día, cuando jugaba junto al manantial, cayó y murió. La esposa, desconsolada, le dijo a su marido: si nuestros hijos hubieran fallecido de muerte natural, yo aceptaría el decreto. Sin embargo, y sin cuestionamientos, pero como los eventos fueron tan extraordinarios, debemos buscar la razón de este extraño castigo y sondear en nosotros alguna culpabilidad anterior. Ahora la escena del desierto de hacía mucho tiempo vino a la mente del muchacho. Es posible que se me castigue por no cumplir con mi palabra, pensó. Le contó a su esposa lo que le había ocurrido junto al manantial. Es tu obligación averiguar qué le ocurrió a la niña, le recriminó a su esposo, la muchacha. Era una obligación de serle fiel. El hombre viajó al pueblo de la niña y preguntó si había alguna con ese nombre y si estaba casada. Hay una soltera que responde a ese nombre, fue la respuesta, pero no está en su sano juicio. No tiene sentido hablarle de matrimonio. Si llega un pretendiente, comienza a actuar en forma extraña, escupe fuerte a él y desgarra sus vestimentas. El hombre fue de inmediato a la casa de la niña y le explicó al padre la historia que había sucedido hacía mucho tiempo, culpándose a sí mismo por la desgracia de su hija. Me he liberado de mi esposa para cumplir con mi palabra, le explicó a su papá, y me casaré con su hija. El padre lo condujo con su hija, pero cuando él intentó hablarle, ella comenzó a gritar y a actuar en forma extraña, como lo hacía cada vez que alguno se le declaraba. Él dijo solamente 2 palabras: la comadreja y el manantial. La niña se desmayó y cuando se recuperó, volvió a ser la de antes. Se casaron y vivieron una vida llena de bendiciones. Tuvieron hijos
y vivieron para ver los hijos de sus hijos. Hashem promete a Abraham el legado de Eretz Israel para sus hijos. Si bien es cierto, Abraham es el padre de la fe, padre de las naciones, y es padre de Isaac. Isaac es el padre del judaísmo por línea de Jacob y los 12 hijos de Jacob, los 12 patriarcas. Pero también es padre de Esaú, que le nació junto con Jacob. Y Esaú es el padre del cristianismo. Y junto con Isaac nació Ismael, que es el padre del islamismo, del musulmanismo. Pero vale mencionar que el cristianismo depende del judaísmo, no el judaísmo del cristianismo. Y el musulmanismo, el islam, dependen del cristianismo católico, como lo podemos ver en esta imagen. Ahí está muy claro esta descendencia de ellos y su origen. Después de predecirle a Abraham el nacimiento de un hijo, Hashem le prometió que sus descendientes heredarían Eretz Israel. ¿Cuándo puedo estar seguro de ello?, preguntó Abraham. Dame una señal que me asegure la herencia de la tierra. La razón por la cual Abraham buscó una señal fue el temor de su descendencia que pecara. La razón entonces es porque su descendencia pecaría y Hashem no les permitiera seguir viviendo en Tierra Santa, Eretz Israel. Hashem le aseguró a Abraham, aun si pecaran, he preparado un medio para perdonarlos, los korbanot. Los korbanot son las ofrendas, los sacrificios. Entonces les demostró a Abraham la naturaleza de los futuros korbanot mediante la preparación de 3 bueyes, 3 chivos, 3 carneros, una paloma y una tórtola en representación de varias ofrendas. Eso está en el verso 8 a continuación de la lectura que leímos. Los 3 bueyes se representan: el buey ofrecido en Yom Kippur, el buey ofrecido cuando una alajá no fue correctamente interpretada por el Beit Din, el buey al que se le rompe el cuello si un hombre era encontrado muerto y el asesino estaba prófugo. Los 3 chivos simbolizaban el chivo ofrecido en Yom Kippur a Hashem, el chivo ofrecido a los sacrificios de Musaf en Yom Kippur, el chivo ofrecido como ofrenda de pecado por un individuo. Y los 3 chivos, los 3 carneros significaban la ofrenda a Sham del hombre que sabía con certeza que había pecado, la ofrenda a Sham del hombre que duda si hizo o no una transgresión, el cordero ofrecido como una ofrenda hatat por una transgresión individual. Hashem le ordenó a Abraham cortar los animales en partes, excepto una ave que simboliza la alajá, por la cual solamente para el sacrificio olá el ave se corta, pero no en sacrificio hatat. Luego Hashem le reveló a Abraham una visión del futuro lejano. Un sueño pesado cayó sobre Abraham, durante el cual percibió que sus hijos serían esclavos durante el exilio en Egipto. Yo los redimiré del exilio egipcio y también castigaré a sus torturadores, anunció Hashem. La visión continuó. Abraham vio cómo sus hijos eran conducidos desde sus tierras a 4 exilios diferentes. Primero el exilio babilonio, luego el de Medo, el griego y finalmente el exilio romano. ¿Sabe?, le dijo Hashem, que así como castigué al adversario egipcio, también juzgaré a todos los torturadores del pueblo de Israel.
Debes saber que así como los dispersé, los volveré a reunir, y así como los esclavicé, los volveré a rescatar. Interesante porque dice como los esparcí. No hay tal cosa que un arrebatamiento llevado al cielo, como se han inventado por ahí en Occidente, que la iglesia va a ser llevada al cielo por 7 años. Eso no es así. La Torá no dice eso. Hashem luego le explicó a Abraham, en lugar de desterrarlos de sus tierras para expiar sus culpas, yo tengo otra alternativa. Abraham vislumbró otro cuadro, una hoguera ardiente en el Gueinón, en lugar de recibir castigo en este mundo. Hashem le explicó, es posible expiar el pecado mediante el fuego del Gueinón en el Olam Jabá. Ahora Abraham elige, ¿cuál de las dos alternativas prefieres? ¿Que tu descendencia sufra en caso de pecar, el Gueinón o el exilio? La elección torturaba a Abraham. Por un lado sabía que las aflicciones en este mundo transitorio eran más fáciles de soportar que el sufrimiento en el Gueinón. Aún así, ¿cómo podía solicitar el exilio para sus hijos si no estaba seguro que lo soportarían? Quizás se asimilarían entre las naciones y desaparecerían. Solo cuando Hashem le aseguró a Abraham que el pueblo de Israel nunca dejaría de existir en el mapa de la historia de la humanidad y en el exilio. Entonces fue cuando Abraham optó por el castigo del exilio. Hashem hizo un acuerdo con Abraham conocido como el convenio entre las partes. ¿Quiénes eran estas dos partes? Hashem y Avinu Abraham, en el cual le prometió que sus descendientes echarían a las 10 naciones que vivían en la tierra de Canaán, 7 en los tiempos de Yehoshua y 3 más en los tiempos de Mashiach. Eso está por verse, señoras y señores. Vean qué interesante esta profecía. 7 en tiempos de Yehoshua, cuando entró con el pueblo, y 3 en tiempos de Mashiach, y que tomarían posesión de Eretz Israel. Que el Todopoderoso les bendiga grande y poderosamente. Les saluda su amigo y hermano Eliezer Santín de Nicaragua. Saludos y bendiciones.